Hoy vamos a hablar sobre los vicios del consentimiento. Para esto, debemos entender primero qué es un contrato. Un contrato es un negocio bilateral en el cual dos o más partes expresan su consentimiento en la forma permitida por la ley para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. ¿Qué son los vicios del consentimiento? Los vicios del consentimiento son definidos como los defectos que afectan a la conformidad de voluntades, es decir, que se anula o restringe la plena libertad o el pleno conocimiento con que debe formularse una declaración. De acuerdo al artículo 1795 del Código Civil, los identifica como una causa de invalidez del contrato, mientras que el artículo 1812 los enumera en error, violencia y dolo. A continuación vamos a hablar sobre ellos. El error puede ser error de hecho o error de derecho. El primero nos dice qué es la diferencia entre lo que se piensa y lo que se es. Por ejemplo, comprar algo a muy alto precio cuando en realidad no lo vale, o es diferente a lo que se pensaba. El error es un elemento del tipo penal como fraude genérico, por lo que aprovechar el error de una persona puede incluso llevar a quien lo hace a la cárcel. El error de derecho es aquel que se produce cuando la voluntad se determina hacia tal conducta por ignorancia o por falsa interpretación de la norma jurídica. Por ejemplo, cuando alguien quiere solo rentar su casa y se le hace firmar un contrato de compraventa a plazos, esta persona se encontraría en un error de derecho, por lo tanto el contrato sería nulo. Luego sigue el dolo, que es cuando una parte de manera alevosa hace que la otra persona caiga en un error o permanezca en el mismo. Por ejemplo, si yo vendo un ventilador común a muy alto precio, alegando que es mejor que otros, que es inteligente o que avienta más aire, por ejemplo, ese es el de dolo. En cambio, la mala fe es cuando no causa que esa persona cometa el error y lo que hace es disimular a pesar de haberse dado cuenta. Un ejemplo sería, por ejemplo, si yo voy a comprar algo y la persona que me va a vender escribe mala cantidad, no sé, pone 1000, se le va un cero en vez de 10,000, y yo me doy cuenta, pero no digo nada. Entonces, por ser este un vicio del consentimiento, se nulifica dicho contrato de compraventa. A continuación, y por último, es la violencia, que son esos actos que mediante el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza obligan al contratante a la celebración de un acto en contra de su voluntad, que impliquen la pérdida de la vida, honra, libertad o salud, ya sea propia del contratante o de algún familiar. Por ejemplo, firmar un contrato para rentar mi casa después de haber sufrido lesiones causadas con violencia o amenazas. Y esto sería todo, gracias por ver.